Anuncio por parte de varios científicos, centenares de científicos, a la OMS le están pidiendo que reconozca la transmisión aérea del coronavirus. Solicitud a la Organización Mundial de la Salud. Saludamos a esta hora al doctor Carlos Arturo Guerrero, doctorado en Ciencias Biomédicas, magíster en Farmacología y Genética de la Universidad Nacional. Doctor Guerrero, gracias por acompañarnos. Un feliz martes para usted. Muy buenos días a usted y a toda la audiencia. ¿Usted está de acuerdo con esta solicitud que le están haciendo más de 200 científicos a la Organización Mundial de la Salud para que se reconozca la transmisión aérea del coronavirus? Pues es una verdad a medias. Desafortunadamente, vamos a seguir viendo oleadas de unos investigadores y de otros diciendo cosas contradictorias. ¿Por qué? Porque desde hace un buen rato hay algunos intelectuales y científicos que desafortunadamente están empezando a tomar partido político en las dos contiendas que hay en el mundo, en los cuales eh, pretenden terminar con ciertas instituciones internacionales que antes estaban a su servicio y a su favor, que hoy ya no lo están tanto, y entonces se vuelven en enemigas de esos que antes la apoyaban y eran poderosos, y entonces están desafortunadamente politizando la pandemia y entonces toman verdades a medias para convertirlas en verdades. Es cierto que los virus salen por microgotas y pueden expandirse y durar en el aire hasta 3 horas, pero eso es en recinto cerrado. En recintos abiertos, por el aire, en teoría, podría suceder eventualmente que un virus obviamente viaje unos metros más y eventualmente contaminar. Pero eso es teórico y es con muy baja probabilidad. Es decir, en una situación abierta donde hay aire, la probabilidad de que una micropartícula se mantenga estable es muy baja y las probabilidades de contaminación son muy bajas. De tal manera que no es cierto lo que están pidiendo, o sea, es una verdad a medias, no demostrada, es una verdad teórica, que lo que están es aprovechando más bien un sector, repito, de intelectuales y de investigadores que toman partido para forzar, digamos, más, digamos, una inclinación de terror, porque sería más en el fondo eso. Igual hay otra andanada de suspicacias críticas hacia las cuarentenas y hacia el encierro. O sea, eso significa que los intelectuales, repito, y los científicos están tomando bando y están dejando de ser científicos reales y críticos reales. Doctor Guerrero, usted nos estaba entonces hablando, en recinto cerrado estas partículas pueden llegar a demorar hasta 3 horas, en recinto abierto pueden viajar unos metros más y poder llegar a contaminar. Era lo que usted nos estaba explicando. La gran pregunta entonces es, ¿qué hacemos? ¿A quién le creemos? Pues lo que hay que insistir es en lo que la ciencia ha dicho. Ya los experimentos se han hecho y con corrientes de aire en el cual se ha demostrado que efectivamente pueden viajar, pero cada vez se dispersan y el riesgo de contaminación es muy bajo. El riesgo de contaminación principal sigue siendo el estornudo, el hablar cerca a una persona a otra, el no usar tapabocas, el contacto directo, agarrar cosas que estén contaminadas, superficies contaminadas y llevarlas a la boca o a los ojos. Ese es el principal riesgo, de tal manera que cada vez más se vuelve importante es el tapabocas y las medidas de sanidad que se han descubierto. Todas las demás yo creo que es como intentar echarle leña al fuego de algunos sectores para intentar crecer, digamos, el miedo que se tiene hacia la pandemia, que es real y que pues, y en cambio otros van a ver otro bando que intenta minimizar el riesgo e intenta decir que incluso el virus no existe, es decir, llegan al otro extremo. ¿Y eso por qué ocurre? Más bien es la pregunta, ¿por qué nos estamos alejando de la ciencia? Insisto en que es desafortunadamente, digamos, los intelectuales que están empezando a pasarse a uno u otro bando político en el mundo que intenta utilizar la pandemia para
digamos, unos intereses específicos. De hecho, por ejemplo, ya no hay tanta noticia en demostrar que lo de Wuhan fue digamos, el inicio de la pandemia, pero que realmente la pandemia venía dándose, o mejor, la circulación del virus venía dándose desde hace mucho rato. Y esa noticia, por ejemplo, no la han masificado tanto porque no conviene el discurso que hay en el mundo de que fue en tal lado y que de pronto fue un laboratorio y etcétera, etcétera. Ya han demostrado que que en Brasil, en Francia, en Italia, desde antes de que comenzara el brote en Wuhan ya había el virus y eso ya está demostrado. Entonces eso significa más bien es que debemos ceñirnos a lo que la ciencia dice, seguir utilizando el tapabocas, seguirnos cuidando, es la principal vía, no descuidarnos en eso pues no echarle más leña al fuego de manera innecesaria porque no lo es, el peligro no representa tanto los sectores abiertos, no es real, podemos salir a hacer deporte, simplemente utilicemos el tapabocas. Doctor Guerrero, pero volviendo a lo que tiene que ver específicamente con la parte médica, usted nos ha dicho esto no es concluyente, no lo vamos a descartar del todo, pero no es concluyente y aquí podría haber pues como toda una campaña para crear terrorismo detrás, pero la gente igual se asusta cuando recibe este tipo de informaciones. Si esto eventualmente llegase a comprobarse y llegase a ser cierto que se transmite por el aire, ¿tendríamos que cambiar algo en nuestros protocolos de bioseguridad o solamente con el tapabocas y el lavado de manos, si se transmite por el aire, seguiría siendo suficiente? Solo con el tapabocas sería siendo suficiente. Es lo que insisto, más bien usar bien el tapabocas, es lo que es recomendable. Y bien significa simplemente taparse la nariz arriba de la boca, tapar bien la nariz y ya, no necesita tampoco una cosa hermética donde no se pueda respirar. Es, digamos, clave entender que lo más importante cuando no se usa el tapabocas es la cantidad de virus. No es lo mismo recibir un virus que recibir 100 o que recibir 1000 o que recibir 10.000 o recibir millones de virus al tiempo. La cantidad de virus es importante. De hecho, la gente comete el error de confiarse que porque son sus familiares, porque es el hijo querido, porque es el sobrino querido, el nieto querido, él probablemente no viene contaminado. Le temen más a los extraños, cuando es al revés. Aquí lo que tenemos es que pensar que todos podemos ser portadores aunque no lo queramos, porque el problema son los asintomáticos, o sea que hay personas que no se dan cuenta que tienen el virus, pueden transmitir cientos o miles de partículas a nuestros seres queridos. Entonces, lo que hay que tomar es conciencia, eso es lo central es la boca y la nariz. Lo demás son cuestiones teóricas que me recuerdan en mi época cuando Sí. cuando lo del SIDA crearon también toda una cantidad de temores, de que en la saliva entonces nadie podía besar, de que hasta los árbitros de fútbol y de boxeo usaban guantes porque entonces de pronto se transmitía, cuando nunca sucedió eso. Es decir, teóricamente, claro, teóricamente los virus pueden estar en todo lado, teóricamente los virus pueden viajar, pero no este. Este es un virus que es fácilmente destruible. Hay virus que sí lo pueden hacer. Hay virus que pueden viajar kilómetros digamos, en partículas, adheridos a partículas, pero porque tienen una cubierta proteica. Pero este virus no. Claro. Este virus se puede destruir fácilmente nomás con que el viento sople muy duro, puede romperse porque tiene una membrana muy débil. Claro que sí. Pues doctor Carlos Arturo Guerrero, gracias por estar en Redman Noticias y ahí está la recomendación, a utilizar el tapabocas. Un feliz día para usted. Muchas gracias.